Un saludo tengan todos en esta mañana. Hoy estaremos, o bueno, estamos esta semana cursando por la porción número 125 y la charla de esta mañana estaremos basándola en el capítulo 18, versículos del 9 al 14 del libro de Deuteronomio. Una de las primeras porciones, al texto base para las porciones de esta mañana. Y estaríamos viendo algunas cosas interesantes que cuando yo estudiaba el tema para la charla de hoy, me parecieron interesantes. Un tema que bastante, podemos decir, claro, o sea, el texto bíblico habla claro y cuando vemos este tipo de cosas que Dios llama abominación, pues no hay mucho que interpretar. Simplemente como pueblo de Dios nos toca asumir lo que eso significa y bueno, si Dios lo rechaza, pues automáticamente nosotros también deberíamos rechazarlo. O sea, simplemente tenemos que adoptar la misma forma en la que Dios rechaza este tipo de cosas y bueno, por supuesto las cosas que Dios dice que ama o que le gusta, esas son las cosas que nosotros debemos hacer. O sea, ahí no hay mucho que interpretar. Pero bueno, sí, dentro del compendio de leyes y estatutos esos decretos que el Señor le dio a su pueblo Israel, y bueno, le está siendo recordado, en este caso, antes de entrar a poseer la tierra que Dios le había prometido, o sea, ya estaban por entrar. Hay algo interesante que nos va a definir, y ahora esto lo estaba hablando, va a definir esa línea donde muchas veces nosotros, incluso en el servicio, agradecemos a Dios y una de las bendiciones que nosotros decimos es que bueno, el Señor nos permite a nosotros definir entre lo santo y lo profano. Y bueno, esa línea Dios la define muy bien porque lo que agrada a Dios y lo que Él aborrece, esa línea Él la traza bien marcada para nosotros, para que nosotros podamos entender cuáles son las cosas que debemos hacer y cuáles no. Es algo que Él define como prácticas abominables en este caso, que son costumbres de esos pueblos que estaban establecidos en esta región donde el pueblo de Israel iba a entrar. O sea, dichas costumbres eran abominables para Dios. Y así como estos pueblos practicaban este tipo de costumbres, también estos pueblos se convertían en abominables para Dios por el hecho de practicar estas costumbres, para la redundancia. Y entonces esta práctica van a ir un poco relacionadas, lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy, van a estar relacionadas con la idolatría, o simplemente llevan una implicación con respecto a la idolatría. Van a estar relacionados un poco con todo esto. Y recuerdo que en charlas anteriores definíamos la idolatría como cualquier cosa que no sea Dios y que sea considerada la solución o la fuente para solucionar cualquiera de nuestros problemas. O sea, hablando de la humanidad, todo lo que nosotros ponemos en nuestra mente, ponemos a competir con Dios o en el nivel de Dios para poder solucionar los problemas de nosotros como seres humanos. Cuando cada vez que ponemos algo a competir con Dios, todo eso se convierte en idolatría. Que está ocupando, está tratando de usurpar, ya sea en nuestra mente o porque lo adora o por lo que sea, está tratando de usurpar el lugar que solo pertenece a Dios. O sea, no podemos poner nada ahí. Todo lo que se considera en ese nivel, lo ponemos ahí, eso se considera idolatría. Por eso decimos que todas estas prácticas van a estar relacionadas con la idolatría, porque, como vamos a estar viendo en el texto, no, van a estar evocando o van a estar implícitos en esta costumbre este hecho que tiene que ver con la idolatría. Entonces, bueno, otra cosa también tenemos que tener presente, y lo comentábamos también en otras charlas, es que el ser humano siempre va a tratar de conectar con algo más allá de lo que él puede ver, con lo que él puede tratar. O sea, en su forma en la que él se desarrolla, se comunica, siempre va a tener esa tendencia de comunicarse con algo que está por encima de él. Por eso usted ve que la gente empieza a buscar en cualquier lugar, pero siempre es con esa tendencia,
¿Por qué? Porque el diseño que nosotros tenemos es para eso. O sea, estamos diseñados para establecer nuestra comunicación y nuestra relación con ese ser supremo que fue quien nos creó a nosotros. Incluso cuando la gente dice, yo no creo en Dios, soy ateo. No, realmente, cuando usted busca en el fondo, siempre el ser humano va a tener ese deseo de conectar con algo más allá de su realidad, o sea, esa realidad natural que es la que podemos nosotros palpar. Entonces, teniendo esto en mente, es uno de los problemas por los cuales la gente siempre busca, a veces en lugares que no tiene, o sea, en ese tratar de conectar con el más allá, podríamos decir, es querer saber qué es lo que va a ocurrir en un futuro, o sea, un rato, mañana, en 2 días, siempre el ser humano va a tratar de estar buscando, ¿ves? Incluso estudios de neurociencia sugieren que la necesidad de anticipar el futuro es inherente en el ser humano. Dice que indicando que el del cerebro dedica un 80% de su actividad, o sea, esto es bastante, ya sabes, 100%, un 80%, son estudios que se hicieron. Dice que el 80% de la actividad cerebral está dedicado a prevenir o a tratar de enfocarse en eventos cercanos para sobrevivir y adaptarse. O sea, es algo que viene implícito en nosotros. Siempre estamos tratando de ver, por eso, bueno, podemos entender el por qué tratamos siempre de ser previsores, tener siempre ahorrar un poquito de dinero, tener comida en la casa, porque todo eso nos permite a nosotros adaptarnos a la forma en la que estamos viviendo. O sea, es un 80% de la actividad que nosotros cerebral, en este caso, o sea, todo tiene que ver con proveer comida, alimento, dinero. Siempre estamos tratando de ver al futuro, ya sea para inversiones, o sea, cómo está el mercado, qué está pasando, va en alza el mercado de las casas, está la caída, cómo podemos hacer negocio. Casi todo va enfocado en esto. Y no es que sea malo el hecho de nosotros querer saber el futuro. O sea, de hecho, si fuera malo, Dios no lo revelaría. O sea, para esto Dios tiene también un apartado especial, en este caso son los profetas, a través de los cuales Él predice el futuro. O sea, Dios le permite a estas personas poder visualizar cosas que van a pasar, o sea, cosas que en nuestra realidad van a ocurrir en un futuro, porque bueno, para Dios esa realidad, como que el presente y pasado, para Él toda está delante de Él, ¿ves? Pero para nosotros, Él utiliza a través de los profetas para revelar estos secretos para nosotros, o sea, de eventos que van a pasar en un futuro, y la Biblia está llena de momentos como estos, donde Dios predice a través de sus hombres, o sea, sus santos profetas, cosas que van a ocurrir en un futuro, ya sea con la venida de Él, un montón de ocasiones donde Dios dice, oye, va a pasar esto, va a pasar aquello, y realmente pasa. O sea, podemos verlo, por eso es que lo traemos a la mesa, ¿no? O a esta conversación. O sea, no es que sea malo que nosotros sepamos lo que va a pasar, simplemente que Dios se encarga de abrir eso a nosotros. Ahora, ¿qué sí es malo? Es cuando nosotros, por nuestra fuerza, tratamos de averiguar las cosas que van a pasar en el futuro y buscamos el lugar equivocado. Eso es lo que es malo. Cuando nosotros tratamos de saltarnos, digamos, lo que las formas convencionales que Dios estableció, en este caso a través de los profetas, vamos a decir, cuando tratamos de buscar otra vuelta que no es la correcta. Eso es lo que es malo. Y entonces, bueno, eso nos lleva a nosotros como seres humanos a buscar en lugares equivocados. ¿Por qué? Porque no es la forma convencional en la que Dios se comunica para transmitir esas cosas que vienen en el futuro. O sea, usted puede pedirle a Dios, usted quiere saber algo, simplemente ore, pide al Señor, que Dios es claro. Bueno, en este caso su Biblia puede buscar todos los eventos futuros que Dios anunció y que todavía, incluso, muchos de ellos todavía no han ocurrido, están por ocurrir. Puede incluso ahí saber un poco de lo que va a pasar en el futuro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted busca, como le decía, a través de esa forma, podríamos decir, no convencionales o aprobada por Dios, es lo que se va a convertir en algo que es un poco turbio. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios estableció. Entonces, bueno, todo esto se sale un poco y es donde entra o donde cae muchas veces lo que definíamos nosotros hace un momentico. Tratamos de encontrar la solución fuera
de Dios. O sea, lo ponemos a competir con algo, lo ponemos en el lugar de Dios y tratamos de buscar ahí. Eso es lo que es malo. Y entonces en el versículo 9 del capítulo 18 de Deuteronomio, yo encontraba también una frase interesante que me llamó mucho la atención cuando analizaba el texto de la porción que íbamos a estar utilizando en esta mañana. Y la frase que me llamó la atención es la frase en hebreo o sea, que se traduce como no aprenderás a hacer. O sea, en este caso es la frase lo tilmat la azot, que bueno, aquí vamos a desglosarlo un poquito. Lo tilmat, tilmat está en la segunda persona bueno, en este caso va a estar relacionada con lo que es el verbo o la acción de enseñar o aprender algo. Va ligada con, o sea, la palabra limud. En este caso, todos estamos un poco familiarizados con los libros que tenemos en Weyap, o sea, las enseñanzas a través de los libros de Limudei. Por ahí vienen relacionadas las dos palabras, comparten de hecho la misma raíz. Lo que en este caso, tilmat, tiene vamos a decir, un adverbio de negación en la parte de adelante. Dice lo tilmat es lo que no vas a hacer, ¿ves? Eso que yo te digo que no vas a hacer. Y bueno, en este caso, la palabra la azot, que es hacer o transformar, crear algo, hacer cosas, ¿ves? Todo esto se resume o se traduce como no aprenderás a hacer. Está relacionado con ese proceso de aprender a hacer algo. Por eso me llamaba la atención, porque muchas veces, y comparaba yo en el sentido de cuando Dios te regala, por ejemplo, la persona que Dios le regala el don de profetizar. No traeré esto a la mesa para poder entenderlo mejor, ¿no? Cuando Dios te regala ese don, no es algo que usted aprende a hacerlo, usted aprende a usarlo, pero no aprende a hacerlo, ¿ve? Y aquí lo que está evocando en este texto, por eso me llamaba la atención, estas cosas se podían aprender a hacer, ¿ve? Aprender en el texto en este caso, a adivinar o a hacer cosas, era algo que se enseñaba. Una persona podía enseñárselo a otra, que como nosotros podemos ver, usted no puede enseñar a profetizar a alguien. O sea, es un regalo que Dios le da, es un don que Dios le da a usted. Cuando pudiera ser otra de las cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso específicamente no es algo que se puede enseñar. Y me venía a la mente, por ejemplo, cuando en muchas iglesias, sobre todo en las iglesias pentecostales, donde imparten cursos para hablar en lengua. Eso era una de las primeras cosas que saltaba a la mente cuando yo analizaba este texto, o sea, como cosas que se pueden aprender. Y yo decía, cuando analizaba esto, ¿no? Yo me hacía la pregunta y decía, bueno, ¿cómo? Entonces, ¿es un don? ¿No es un don? Realmente esto es un engaño, porque si es un don que Dios le da a usted, un regalo que Dios le da, no es algo que usted aprende, simplemente Dios se lo dio y usted lo tiene. Simplemente aprende a desarrollarlo, pero no es algo que usted, porque sabe y lo tiene, lo puede enseñar a otra persona, porque eso no se puede, o sea, usted no puede pasárselo a su hijo, a su familia o a un amigo. No hay forma de cómo enseñarlo porque Dios se lo regaló a usted. No hay manera, o sea, no hay una metodología para poderlo enseñar. Simplemente usted lo usa porque Dios se lo regaló para un uso específico dentro de su iglesia. En este caso, si es que Dios se lo ha dado, realmente. Por eso es que a veces yo me hacía la pregunta, y bueno, ¿realmente las personas tienen este don o no? O simplemente están enseñando algo que es diferente, algo que se puede enseñar, una lengua. Es por ponerle un ejemplo, para que se pueda entender. O sea, esas cosas que se pueden aprender, usted las puede transmitir, pero las cosas que usted adquiere porque Dios se las regaló, eso era un poco más difícil. Y era aquí donde lo que me parecía interesante y o sea, me ayudaba a mí a enfocarme en lo que vamos a estar estudiando esta mañana para descubrir todo lo que viene alrededor, ¿ves? Porque recuerda al principio que eran costumbres, ¿ves? Que se podían enseñar, o sea, cosas para hacer, que Dios simplemente le dio a su pueblo, oye, esto no lo haga, esto es abominación, simplemente sálganse ahí, ni aprendan esas costumbres. Pero no era algo que le regalaba. El punto aquí es
ese proceso de donde usted conoce a través del estudio o una metodología que alguien lo enseña. Y entonces lo interesante es que lo que viene después de esta frase, ¿no? Que decía, no aprenderás a hacer estas cosas, o sea, las cosas que son abominables de estas naciones, aquellas cosas que ellos hacen. Y seguido de esto viene una lista de 9 cosas que están relacionadas con la idolatría, que era de lo que le hablaba al principio, y es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana también. O sea, en esta mañana yo quisiera estar hablando de algunas de esas cosas que Dios no nos permite hacer como pueblo suyo, que somos, y las considera una abominación. O sea, es algo que Dios no soporta, algo que Dios repudia, Él rechaza, y por eso nosotros debemos asumir esa misma posición. Y entonces la primera cosa que Dios no nos permite hacer como su pueblo es ofrecer sacrificio humano por fuego. Y en específico, en este caso hablando de, basándonos ya en el texto, de Deuteronomio capítulo 18, verso 10, la parte A, en este caso el sacrificio de nuestros hijos, en este caso, de un niño. Y dice el versículo, no se ha hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o a su hija. O sea, otras versiones diga, haga pasar por fuego. Cuando yo analizaba este texto, a veces uno como que no lo analiza cuando va leyendo, como en el caso de la Reina Valera, cuando yo analizaba el texto, decía, no hacer pasar por fuego, y usted dice, bueno, hacer por fuego, usted simplemente no somos capaces de poder visualizar la magnitud de lo que esto representa, con hacer pasar por fuego, como que no suena tan feo. Pero ya cuando dice, o sea, no dará de tu simiente, hijo tuyo, para ofrecerlo por fuego a Moloch, no profanarás así el nombre de Adonai tu Elohim, que es el mandamiento al que está refiriéndose, y eso lo podemos encontrar como referencia en Levítico 18, versos 21 y capítulo 20, del 2 al 5, donde Dios da esta instrucción, ¿ve? Que no darás tu simiente para ofrecerlo por fuego a Moloch. Es una de las cosas que Dios le está diciendo al pueblo que va a hacer. Y aquí en Deuteronomio 18 también, el capítulo 18, verso 10, lo está repitiendo. O sea, Moisés le está recordando al pueblo de no hacer esto. Entonces, cuando yo analizaba esto que le decía, del hacer pasar por fuego, como que no suena tan pragmático, pudiéramos decir, ¿ve? Pero ya cuando usted me dice, bueno, sacrificio por fuego, usted como que lo analiza un poco más a fondo, y realmente cuando se da la tarea de investigar un poco más a fondo, o lean algún artículo, en este caso, cuando yo me preparaba para la charla de esta mañana, donde, o sea, lo que utilizaba, te explicaba de una forma bien detallada cómo era el proceso de que se hacía, o sea, cómo lo hacían. Porque dicen, bueno, ofrecer el sacrificio, pasar por fuego, pero ya cuando usted se pone a leer y se pone a ver los detalles de cómo lo hacían, o sea, hablaba acerca de una estructura de bronce o de metal en este caso, que estaba al rojo vivo por el fuego en su interior, o sea, que se ponían a hacer una hoguera dentro de aquella estatua y en ella se arrojaban las víctimas. O sea, estos detalles ya se pone, es como alarmante. O sea, hay que tener en cuenta que el metal, o sea, cuando se calienta, y yo, interesantemente, en esta semana lo asociaba enseguida, porque yo trabajo, o sea, tengo un trabajo que tiene que ver con metales calientes, yo soy soldador, y como muchos de ustedes saben, y en esta semana casualmente, dentro del guante cuando estaba trabajando, me cayó una gota de metal, me quemó como en 4 o 5 lugares, no les puedo enseñar aquí a todos, pero, o sea, tengo quemaduras que cuando, o sea, cuando la gotica, estamos hablando de una gotica pequeña, o sea, era una cosita chiquitica, cayó dentro del guante, y cuando aquello yo me cayó dentro del guante, o sea, no puedo hacer nada, simplemente y entre más te mueve, más te quema. Y yo me acordé de mi abuela, de mi bisabuela, me acordé de por ahí para atrás, y usted no sabe qué hacer, porque se está quemando la piel, y es un dolor intenso, e incluso cuando pasan los días, usted como que no se puede tocar, se altera, se hincha, le duele la mano, tengo quemaduras en toda esta parte de la mano, porque así no puedo ni tocarme. Entonces, cuando yo leía esto, enseguida conectaba. ¿Por qué? Pues en mi mente estaba reciente
el dolor o el sufrimiento que pasé en ese momento simplemente con la quemadura de esa gotica de metal caliente. Entonces yo me ponía a analizar aquello y, o sea, era algo como que no cabía en mi mente, ¿ve? Cómo una persona, un ser humano, es capaz de poner un niño en los brazos de una estatua que está el rojo vivo, o sea, tiene una temperatura súper alta, ponerlo en los brazos para que eso, o sea, se rodaba y caía en un espacio que simulaba que era como la boca, y de ahí caía entonces a otro espacio que era como la barriga, ¿ves? O sea, era como que aquella estatua se lo tragaba vivo, ¿eh? Y entonces todo esto, o sea, caía dentro donde había más calor, no solamente los brazos al rojo vivo, se quemaba, entonces el ruido de los tambores y todo lo que estaba sonando para evitar que se escucharan los gritos de, en este caso, la víctima, ¿ves? Porque imagínense, o sea, todo esto con niños vivos, no estamos hablando que, no, eran personas que tiraban ahí las víctimas vivas, y para ellos era un honor. Imagínense un padre, ¿ves? Hasta dónde o sea, hay que tener el raciocinio de la persona tan embutido o tan confundido donde usted sea capaz de hacer este tipo de actos. O sea, comparándolo con, incluso cae mucho más bajo que los animales. Porque cuando usted ve a los animales, el instinto de proteger, en este caso la madre digamos, de un perrito, cuando es proteger a sus hijos, cuidarlo de que nadie, el dueño incluso del perro viene a agarrar uno de los perritos chiquiticos y la madre como que está ahí preocupada y son los perros, es el instinto de proteger a sus crías. Y entonces los seres humanos que ofrecían este tipo de sacrificio, ámoslo, imagínense, entonces estaban por debajo de esos perros. O sea, era algo como que, o sea, yo no puedo entenderlo, ¿eh? Y es lo comparable en este caso, en el día de hoy, a lo que se hacen, por ejemplo, con los abortos. O sea, lo toman como algo anormal, como algo normal. Por eso lo comparan como, dicen que no es un ser humano, es un feto, es un montón de células que todavía no estamos hablando de un ser humano que está siendo asesinado. Viene siendo la misma comparación. O sea, esa misma forma donde usted no le da un valor, no le da el valor que realmente tiene ese niño o esa criatura en formación. En este caso, los niños que se ofrecían. ¿Ve? Viene siendo, y mucha gente lo ve como normal. O sea, yo me alarmaba cuando veía esto, cuando leía el artículo donde se describían estas cosas. Imagínense, yo, o sea, mi mente no cabía, simplemente no cabía. Como personas podían hacer esto, pero cuando lo analizaba a la luz de lo que pasa hoy en día con el asunto del aborto, por ejemplo, decía, bueno, sí, que hay personas que son capaces de simplemente asesinar a un niño sin tener en cuenta más allá de los derechos que pudiera tener, que Dios le regala a ese ser que se está formando. No lo tienen en cuenta, simplemente lo sacrifican. ¿Por qué? Porque, o sea, un deseo no les conviene, ponen sus preferencias por delante de la preferencia de esa persona que está en formación. Y era lo mismo que pasaba y decía, bueno, sí, sí hay personas que pueden ser capaces de eso. Son anormales, personas anormales, exacto, porque no tienen ningún valor por la vida, no aprecian la vida y no son capaces de analizar el daño que están causando en otra persona. De la misma manera, estas personas que ofrecían en sacrificio, estas víctimas, sus hijos, en este caso a Moloch, es lo mismo. Y interesantemente, en muchas de las culturas, pudiéramos decir, o las civilizaciones antiguas, los niños como que no tenían un valor, hablando, no todos, o sea, no voy a generalizar, pero sí habían culturas donde los niños no tenían, hasta cierta edad, no tenían un valor como persona. O sea, se trataban como algo inferior. Por eso no era un problema para sus padres maltratarlo o venderlo o matarlo sin mucha traba. O sea, todas estas cosas, en algunas culturas antiguas, los niños simplemente no tenían ese valor que hoy para nosotros tienen, gracias a lo que hemos aprendido o la cultura que se ha desarrollado basada en los derechos que Dios le da a las personas. O sea, todo lo que tiene que ver con la cultura judeo-cristiana, que es de donde salen estos valores. ¿Ves? Los valores de los seres humanos, que son asignados, simplemente Dios se los da. Y entonces, todas estas cosas vemos cómo
en otros tiempos simplemente no se asimilaban. Por eso es que usted puede ver que habían personas que simplemente por el hecho de estar supuestamente bien con ese Dios, venían y sacrificaban a uno de sus hijos, lo traían como sacrificio o como víctima a esos dioses. O sea, algo que era simplemente terrible. Y esto pasaba incluso después que el pueblo de Israel entra dentro de la tierra, hubieron muchos reyes que incluso sus hijos los sacrificaban. Interesantemente, veía también un video hace un par de días que se relacionaba con esto, donde un muchacho en Kanieski estaba haciendo un video en un lugar donde estaban las sillas y había una especie de silla, como un monumento que habían hecho a los reyes de Israel, y el tiempo que habían durado, y explicaba, y dentro de esa explicación había uno de los reyes, y él hacía esta mención, que este era uno de los reyes que había sacrificado uno de sus hijos a Moloch, y yo me quedaba así cuando analizaba todo esto. Es terrible, ¿ves? Cómo el ser humano puede llegar a embutirse de tanto su mente, de ser capaz de hacer semejante atrocidad, cuando Dios te está diciendo, oye, eso es una abominación, no hagas eso. O sea, el trato que tienes que tener no solamente con tus hijos, con cualquier ser humano, con cualquier niño, es simplemente cuidarlo, protegerlo, porque son las generaciones que van a sustituirte. O sea, para Dios eso es algo que Él lo rechaza, que Él lo repudia. Y por eso yo lo traía aquí, o sea, delante de nosotros, como, porque ya le digo, cuando usted lee, oh, lo pasó por fuego, se queda como muy light. Simplemente no somos capaces de profundizar y de entender la profundidad que esto tiene. Cuando usted entiende cómo ocurría todo el sacrificio, cómo era que se hacía, imagínese usted una persona tirarlo así sobre un metal al rojo vivo. O sea, muchos de nosotros saben lo que es quemarse. Ya le contaba lo que me pasó a mí hace unos días, y por eso yo lo podía asociar. O sea, todo el sufrimiento, y eso fue un pedacito. Imagínese cuando todo el cuerpo cae en un lugar así. Y no solo eso, da mucho más detalle, incluso una forma que uno como que le crea repulsión. Una de las cosas es que con el calor, dice que la persona, el cuerpo, siempre se contrae a raíz de la alta temperatura. Dice que en la parte de la boca, la piel como que se contraía, y a ellos les parecía como que le llamaban la risa de la muerte, como que se estaban riendo cuando morían, como que era algo normal, como que ellos no sufrían. Entonces yo me ponía a analizar aquello, esta persona hay que simplemente no tenía una explicación, y uno se pone como tenso, el hecho de ponerse a pensar que hay seres humanos que son capaces de hacer este tipo de cosas. Y era algo terrible, simplemente algo terrible. Y entonces, bueno, está la otra parte, que es donde Dios te dice, bueno, sepárate, no aprenda este tipo de costumbre. Lo que recuerden siempre la frase que le decíamos al principio, lo tilmat, o sea, no aprenda esto, no aprenda esas costumbres, sepárase de ese tipo de personas que usted ve que son capaces de cometer semejante atrocidad. ¿Por qué? Porque esas personas están siendo abominables delante de Dios. Para Dios son abominables ellos. Y nosotros, si lo que queremos es mantenerlo puro y estar separados y agradarle a Dios, simplemente tenemos que separarnos de ahí. No aprendamos de esa cultura. Incluso, me viene a la mente que dentro de muchas iglesias hay personas, en este caso, que apoyan el aborto. O sea, yo también me pongo a analizar y digo, bueno, ¿cómo una persona que se hace llamar cristiano, que trata de vivir una vida según Dios ha diseñado, cómo puede apoyar este tipo de comportamiento? O sea, en este caso hablando sobre el aborto, para relacionarlo con lo que vivimos nosotros. Hoy usted puede decir, bueno, hoy no se sacrifican niños a Moloch abiertamente como en aquellos tiempos, aunque pudiera ser que en algunos lugares hagan rituales parecidos. Sabemos que hay niños que se pierden y que, o sea, su destino como que está un poco turbio la cosa, ¿no? Pudiera ser, pero bueno, no vamos a llegar tan allá. O sea, no vamos a tratar de afirmar teorías, en este caso, conspirativas. Simplemente el hecho de ver personas que se hacen llamar cristianos, que son capaces de apoyar todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con el aborto, ya esto es alarmante. ¿Por qué? Porque es algo que Dios detesta, o sea, es una abominación. Por eso traía esto a la mesa.
Nosotros tenemos que simplemente rechazar eso, apartarnos de todo eso. La segunda cosa, y vamos a tratar de adelantar un poco, porque bueno, como les decía, son 9 cosas la lista que Dios describe aquí. La segunda cosa que Dios nos permite a nosotros como su pueblo hacer es practicar la adivinación y la hechicería. Esto lo encontramos también ahí en el versículo 10 del capítulo 18 de Deuteronomio. Dice, no se ha hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o a su hija, lo que estamos hablando, ni quien practique adivinación ni hechicería. Esto es, que sea sortílego o hechicero. O sea, esta es la versión textual, como lo dice. Otras versiones utilizan algo diferente. O sea, las personas que usan esto, o sea, aquellos que son capaces de vaticinar o de adivinar haciendo aparecer cosas, hechizando, haciendo augurios. La referencia para esto está en Levítico 19:26, para quien quiera corroborarlo, Levítico 19:31 y Éxodo 22:18. O sea, es el mandamiento que Dios le da al pueblo. Y aquí lo están ratificando. O sea, las palabras que se utilizan aquí, en este caso todas van relacionadas, pero todas son diferentes. Todo lo que tiene que ver con hechicería, adivinación, la magia. Y bueno, aquí hay pudiera sonar un poco, para decir, inocente, entre comillas. Son estas personas que utilizan objetos para predecir supuestamente o para leer el futuro. Y son cosas que hoy en día nosotros vemos como, por ejemplo, las personas que leen las cartas, aquellos que interpretan las estrellas, los que leen los caracoles o tiran los caracoles, los que leen las manos, supuestamente los gitanos, agarran la mano y te leen el futuro, te predicen cosas. Practicar la magia, o sea, hacer aparecer y desaparecer algo. Y mucha gente que se asusta enseguida, ¿no? Se utiliza mucho, por ejemplo, con los niños, que una bolita, que un lápiz, que no sé qué. O sea, no tiene nada que ver con esto, es simplemente un truco que le hace, aunque bueno, también es engaño, pero es un truco que uno le hace al niño, pues realmente usted no lo hace desaparecer. O sea, no es esto lo que me refiero. Cuando hablo de hacer desaparecer o aparecer cosas, estoy haciendo énfasis a las personas que usan hechizos para hacer este tipo de cosas. O sea, son lo que muchos de nosotros los cubanos, lo que conocemos, bueno, no conocemos tanto, pero sí sabemos de ello, la religión afrocubana, donde hay personas que se dedican a hacer trabajos, le llaman, ¿no? Hacer trabajos de brujería. Es hacer aparecer o desaparecer cosas utilizando este tipo de trabajo, trabajo de hechicería o brujería. En este caso sería practicar la hechicería. Y también, o sea, tomar como buen augurio, o sea, cosas que pasan, ¿ves? En este caso, por ejemplo, es lo relacionado con las personas que son supersticiosas. E incluso dentro del cristianismo, topa personas que usan este tipo de frases. ¿Ves? Dice, bueno, voy a tomar como buen augurio, y tomaba yo una de estas, ¿no? He visto como buen augurio o una buena señal, pudiéramos decir, el que Adonai o el que el Señor me haya bendecido por tu causa en este caso. O sea, tengo la convicción de que el Señor me bendijo por una razón. Están tratando como de utilizar todo esto como una superstición. O sea, ven una señal y entonces tratan de leer en esa señal como que eso es un buen camino. Eso indica como algo que va a pasar bueno hacia el futuro. Están tratando de utilizar esas señales o viven de esa manera. Incluso pudiéramos verlo dentro de la iglesia. Ojo, mira, sí, son estas personas supersticiosas. Todo eso entra dentro de este marco donde lo que le explicaba, o sea, practicar la adivinación y la hechicería. O sea, todas esas personas, los sortílegos, eso que tratan de leer las estrellas para leer el futuro, a ver qué va a pasar, todo esto está relacionado con lo mismo. La falsa cábala, o sea, la cábala esa torcida, donde tratan de, no la buena, que puedes entender haciendo matemática, o sea, geometría, no haciendo esa, es cuando tratan de proyectarlo hacia la vida para poder predecir, digamos, el futuro, utilizando esa forma no convencional de la que le hablamos al principio. Cuando se utiliza ese atajo, ahí es ya donde se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque cae dentro
de lo que para Dios es adivinación o hechicería, o en este caso, ser esta palabra que, o sea, esto que está relacionado con esto, tratando de inventarse cosas, que todo es simplemente un engaño, porque bueno, no todas estas cosas simplemente indican que eso va a pasar, porque no hay algo, o sea, Dios no ha dicho, mira, si tú ves que esto es blanco es porque va a pasar esto, o si esto es rojo es porque va a pasar esto. Dios no dice eso en sus palabras. Dios cuando habla, habla claro. Dice, bueno, mira, va a pasar esto y esto y esto y esto. Ten en cuenta esto, que cuando pase esto es porque lo que viene atrás es esto. O sea, así es como habla Dios. No te habla a través de acertijos y de cosas para que tú trates cosas ambiguas que significa una cosa o la otra. Porque mayormente eso es lo que significa. La persona que lee en las cartas, los caracoles, usted mira eso y dice, bueno, ¿qué dijo? ¿Cómo tú lees eso? ¿Cómo tú lees un caracol? No, que la posición que cayó, que no sé qué, que eso indica, que eso dice, que mira, que puede pasarte. No, simplemente te está diciendo algo que pudiera o no pasar. O sea, te planifica, no, tienes un viaje. Bueno, ¿quién no viaja? No, que te va a pasar una enfermedad. ¿Quién no se enferma? ¿Eh? ¿Te das cuenta cómo todo eso simplemente es un juego donde, a pesar de la implicación que tiene a través de la idolatría, porque bueno, todas estas personas que hacen este tipo de cosas no están sirviendo a Dios, están sirviendo al quien se opone a Dios. Y quien está detrás de todo esto es la misma persona, es Satanás. O sea, son los demonios. Entonces todo esto va relacionado y es una abominación a Dios. Por eso nosotros tenemos que rechazarlo. Por eso volvemos a repetir la misma frase. Lo tilmat. No aprenda esa costumbre. La tercera cosa que Dios no permite hacer a nosotros como su pueblo es evocar a los muertos o practicar el espiritismo. Está relacionado con lo mismo. Y estoy tratando de resumir un poco aquí, porque bueno, andamos un poco corto con el tiempo. Dice en el versículo 11 del capítulo 18 de Deuteronomio, dice, no se ha hallado en ti nadie. Retomando la parte anterior del 10, dice, ni encantador, ni medium, o mago, ni evocador de muertos. Ahí está en el versículo 11. Y para eso tenemos la referencia también en Levítico 19, verso 31, Levítico 20, versos 6 y 7 y 31, donde está el mandamiento que se le da al pueblo de Israel acerca de esto. Entonces el punto aquí es que Dios nos está diciendo, no te juntes con hechicero o con evocador de muertos o adivino, o sea, ni nadie que pide cuentas a alguno de estas, o sea, a los muertos en este caso. ¿Ves? Es la versión ya, podemos decir, un poquito más arreglada o parafraseada de nosotros. ¿Por qué? Porque detrás, lo que le comentaba hace un momento, detrás de todo esto, no es que la persona que está detrás de todo, es la persona que se encarga de organizar todo este engaño, que es el de Satanás en este caso. O sea, todo esto, cuando usted ve personas que dicen, no, porque yo hablé con mi abuelita. Y tenemos personas incluso que, yo conozco personas que han escuchado y te dicen, bueno, la voz que yo escuchaba era la de mi abuelita, o la de mi abuelito, o la de un familiar. Y usted dice, bueno, ¿y cómo pasa esto? Simple, son los demonios que poseen a esa persona. Ellos tienen la posibilidad, o sea, ellos viven más que nosotros. Entonces, ellos pueden imitar la voz de esa persona. Pero eso no quiere decir que usted conectó con esa persona que ya murió. ¿Por qué? Porque una vez que usted pasa el umbral, ese umbral, de allá para acá, no se puede pasar. O sea, ese umbral de la muerte, después que usted lo cruza, de allá para acá usted no puede pasar información. No es que se lleva un teléfono y va a pasar un mensaje y está tratando de conectar con el de acá. Ni de aquí se puede conectar o sea, ese umbral no se puede cruzar. Hay una sola persona que es la que es capaz de cruzar ese umbral. ¿Ve? Y es el Todopoderoso, el creador de todo. ¿Ve? Dios solamente puede cruzar ese umbral. Para allá, para acá. Él único puede transmitir la información porque él fue quien lo creó. O sea, eso está dentro de lo que él domina. O sea, no hay nada que esté fuera de su dominio. Entonces, cuando la persona trata de comunicarse, va a este tipo de rituales, usan droga o lo que usen, yo nunca he participado, así que no le puedo dar detalle de eso, pero bueno, sí conozco muchas personas que han participado en estos rituales donde supuestamente ellos llaman que montan a los muertos o que simplemente se cortan las venas y hay sangre y hay todo un montón de cosas raras que supuestamente para comunicarse, para pedirle consejo sobre un plan, sobre un viaje, sobre algo, una enfermedad, cómo hacer las cosas. Y es simplemente un engaño donde un demonio posee a esa persona y se hace pasar
por esa persona y le habla y le dice lo que él quiere oír. Simplemente lo guía en ese mismo engaño que él ya cayó. ¿Ve? Por eso es tan importante el poder entender esto, de no juntarnos con esa gente. O sea, no en el sentido de querer relacionarnos con ellos para sacarlos de ahí, sino de nosotros aprender esa costumbre para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque esto es abominación a Dios. Recordemos, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros somos un pueblo escogido para Dios. O sea, estamos separados. Nuestra función es mantenernos puros para Dios, no mezclarnos con este tipo de cosas. Y si eso es una abominación, como todas las abominaciones, o sea, no es solamente esto lo que abomina a Dios. Hay un montón de cosas también que Dios la considera una abominación y nosotros tenemos que rechazarla como el mismo Dios la rechaza. Dios rechaza eso, es una abominación para Dios, para mí también lo es. ¿Ve? Esa es la forma en la que nosotros debemos actuar. Y entonces cuando yo analizaba esto, estas personas que invocan o que montan muertos, son un montón de cosas raras, para ya sea recibir una información o consultar, simplemente lo que andan es utilizando ese bypass, esa forma no convencional para tratar de entender el futuro o de saber el futuro. Simplemente todo esto es un montaje demoníaco para hacerte creer que te comunicaste con alguien en el más allá. Todo es una mentira, un engaño de Satanás y una abominación a Dios. Todas estas prácticas. Por eso es que, como comenzamos al principio con esa frase tan interesante, o que me pareció interesante, que decía Lotil Mat, o sea, simplemente no aprendas estas costumbres, sepárate de ahí. ¿Ves? Ni magia blanca, ni magia negra, ni 8 cuartos. Todo eso está relacionado con lo mismo. Todo es idolatría. Todo eso va. Hay una persona que es la que se encarga de orquestar todo este circo, que es la persona que se opone a Dios, es Satanás. Es el quien está detrás de todo esto. Entonces, cuando todas estas personas podemos entender, y haciendo, digamos, un resumen, incluso desde el aborto, o sea, ¿quién está detrás de esto? ¿A quién se está sirviendo? No se está sirviendo a Dios, se está sirviendo a Satanás. ¿Por qué? Porque está asesinando, bebé. ¿Ves? Cuando usted está tratando de invocar a los muertos, ¿qué está haciendo? Está cayendo en idolatría. ¿Ves? ¿Ves cómo todo da una vuelta? Él te trata de manipular las cosas para que, ay, sí, es bueno, ay, por aquí. No, mira, vas a conocer el futuro. No, simplemente te está engañando. Por eso es que Dios está tratando de evitar que nosotros caigamos en este tipo de comportamiento. Por eso, no te juntes con ellos, no aprendas de su costumbre. Que sean ellos los que vienen a nosotros y aprendan de nuestras costumbres para volverse de esos caminos y de esas cosas que lo llevan a ser abominables delante de Dios. Y esto también recuerdo, incluso cuando estaba viviendo en Rusia, o sea, es algo que llama mucho la atención, no solamente en Cuba con la cultura afrocubana. Me viene a la mente también un programa que se transmitía en televisión en Rusia, y creo que aquí en Estados Unidos hay muchos lugares donde se transmiten programas parecidos que lo llaman paranormal. Allá le llamaban extrasenso, algo así se llamaba el programa, y la gente se volvía loco cuando empezaba el season. Todo el mundo quería ver aquello, porque que se conectaba con la abuelita de no sé quién para descubrir un caso que había cerrado y no sé qué, y son cosas que recuerdo. O otro que se conectaba con el conde no sé cuál por allá en el año no sé cuál para descubrir un tesoro y que estaba y que no sé qué, y ves como incluso, o sea, eso se transmite como algo normal, y la persona creaba como interés en las personas. Mucha gente se volvían locos por ver estos programas y dejaban lo que tenían que dejar por ver estos programas, y que tenían poder y que no sé qué. Entonces, cuando usted se pone a analizar todo esto, cuán penetrados estamos nosotros como humanidad por todo este tipo de cultura. Entonces nuestra función, Dios no nos permite hacer esto, y nuestra función entonces es mantenernos alejados de esto. Y incluso cuando me vienen mucho más cosas a la mente, cuando era un muchacho, un juego supuestamente inocente, le llamaban la Ouija o algo así, donde usted podía predecir y podía preguntar cosas. A mí siempre me pareció un poco raro, pues bueno, yo desde niño crecí en una iglesia, y entonces me enseñaron simplemente a rechazar todo este tipo de comportamiento. Yo veía aquello como que, oye, eso está raro, eso como que es brujería y cosas de esas. Y bueno, me imagino que haya algo involucrado ahí, porque bueno, había gente que decía que eso hablaba, que si le respondía preguntas y que no sé qué. No sé cómo funciona, pues bueno, nunca lo utilicé y no le recomiendo a nadie que lo haga tampoco, por sí o por no, ¿no? Aunque bueno, Dios dice que todo este tipo de comportamiento entra dentro de lo mismo.
hechicería, adivinación, y todo esto es algo que es abominable a Dios. Por eso, simplemente no aprendas esas costumbres. Todo eso es una abominación a Dios. Y la cuarta cosa y la última que vamos a estar tratando en esta mañana, que Dios no nos permite hacer como su pueblo, es escuchar a brujos y a hechiceros. Eso está en Deuteronomio 18, versos del 12 al 14. Y dice, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Adonai. Y por causa de estas abominaciones, Adonai los expulsa de delante de ti. Perfecto serás delante de Adonai tu Elohim, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y a hechiceros. Pero Adonai tu Elohim no te permite esto. O sea, aquí no está siendo claro. Simplemente Dios no te permite que tú escuches a este tipo de personas que tienen este comportamiento, que tratan de adivinar y utilizar ese camino, esos atajos, esa forma no convencional para poder predecir el futuro. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a predecir el futuro, Él habla claro, a través de su profeta, personas que Él tiene para ese trabajo. Simplemente Dios va a hablarte claro y te va a decir, mira, esto es lo que va a pasar, no te preocupes por lo que viene. Simplemente no te preocupes, no lo escuches, porque no es palabra mía. O sea, ellos están inventándose algo. Es un engaño todo esto. Por eso es que Dios te dice, a nosotros como pueblo, que tenemos que mantenerlo perfecto. O sea, la palabra que utiliza aquí es también estar actos. Esa es la palabra actos, para actos de pureza. Mantengámonos puros, alejándonos de todas estas prácticas que van de la mano de esa persona que es la que se encarga, como le decía Satanás, de orquestar todo este engaño, que lo único que quiere hacer es usurpar el lugar de Dios y engañarnos a la humanidad como tal. Entonces, a manera de conclusión, que Dios nos libre de caer en alguna de estas prácticas y que nos prepare para ayudar a estas personas que están perdidas o sumidas bajo el yugo de Satanás en este tipo de práctica, para poderlos ayudar a salir de ahí. Que Dios nos mantenga delante de Él, simplemente caminando de una forma perfecta y pura en nuestro andar, para ser agradables a Dios y no abominables a Él. Que Dios le bendiga en esta mañana.